Hola, muy buenas tardes. Soy René Garró, subdirector del Centro del Clima y la Resiliencia CR2, y les doy a todas y todos la bienvenida al ciclo de charlas Ciencias desde la Casa, organizado por nuestro centro. Agradecemos a quienes nos están viendo en este momento por Facebook. Hoy contaremos con la presentación Clima del oleaje en Chile, dictada por Catalina Aguirre. Quienes deseen hacer preguntas pueden escribirla en la sección de comentarios del video y las leeremos al finalizar la presentación para que Catalina pueda responderla. También les pedimos que coloquen su nombre en la pregunta para que los tengamos, ella pueda responder con propiedad a quien corresponde. Catalina Aguirre es doctora en Ciencias de la Ingeniería, mención Fluidodinámica de la Universidad de Chile. Además, es académica de la Escuela de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Valparaíso. Sus áreas de investigación son la interacción océano-atmósfera, dinámica de bordes orientales, cambio climático y clima de olas. Así que ahora quería nuevamente agradecer a Catalina la gentileza de participar en este ciclo de charlas, y te doy la palabra, Catalina. Así que ya puedes prender tu cámara y desilenciar tu micrófono. Muchas gracias, Catalina, desde ya. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos perfecto, Catalina. Ok, no sé si están viendo la presentación. Ahora la vamos a ver. Espérate, todavía no se visualiza la presentación. ¿Tú ya compartiste tu pantalla, Catalina? Sí, me parece que sí. Hace rato que la compartí. Veamos, si la pudieras compartir nuevamente. Tienes que hacerlo de nuevo, esto siempre funciona así, Cata, no te preocupes. Así que si la compartes de nuevo, ahí la vamos a poder ver. Compartir entonces. Me dijeron que compartiera ahí la sí. presentación. Ahora sí. Ahí está perfecto, Catalina. La estamos viendo en el PowerPoint. Si tú la quieres colocar en modo presentación, mejor todavía. Ajá. Y cuando yo ocupo mi flechita con el mouse, ¿lo pueden ver? Lo vemos abajo. Figuras y lugares. Sí, sí. Es un ya, mouse perfecto. Entonces va a ser blanco, pero se ve bien. Ya, perfecto. Entonces debería ser bastante fácil. Bueno, buenas tardes entonces a todos. Voy a hacer la presentación de clima del oleaje en Chile. Voy a comenzar tratando de hacer algo bien básico, quizás para gente que nos puede estar escuchando y que a lo mejor no sabe mucho del tema. Primero entonces entender un poco el proceso del oleaje, y entonces después de entender eso podemos entender mejor cómo es el clima y sobre todo cómo sería la variabilidad climática, es decir, cómo va cambiando el clima en el tiempo, año a año, y cuáles son los principales factores. Bueno, voy a obviamente comenzar con una motivación. Lo importante de comprender el clima del oleaje es que, bueno, tiene implicancias en un gran número de procesos. Por ejemplo, en el ámbito científico, el oleaje juega un rol importante en procesos de interacción entre el océano y la atmósfera. También es fundamental en la morfología de la costa, por ejemplo, en la erosión o acreción de playas. También juega un papel muy importante en su interacción con el hielo, pudiendo provocar, por ejemplo, que se acelere el derretimiento por efecto de un aumento del oleaje. También tiene mucha importancia en ingeniería, como por ejemplo en su interacción con la infraestructura costera. También es una fuente de energía, ¿ya? La energía undimotriz es la energía eléctrica que se podría extraer de las olas. Y también juega un rol importante en aspectos económicos y sociales. Por ejemplo, en las operaciones portuarias muchas veces se tienen que detener producto de eventos extremos de oleaje. Eso obviamente genera costos para los puertos. Y también en un país muy costero como Chile, también obviamente tiene repercusiones en actividades deportivas y recreativas en la zona costera. Por ejemplo, siempre los surfistas van a estar pendientes, ¿no es cierto?, de cómo van a estar las condiciones de oleaje, o también, por ejemplo, los buzos deportivos.
Unos van a querer que hayan olas, los otros van a preferir, ¿no es cierto?, que no haya muchas olas y que el mar esté más bien tranquilo. ¿Ya? Entonces, obviamente la importancia de estudiar y de comprender cómo es el clima del oleaje en nuestras costas tiene importancia en muchos ámbitos diferentes. Ahora entonces, ¿cómo representamos nosotros que estudiamos este fenómeno? ¿Cómo representamos las olas? ¿Cómo representamos el oleaje? Y a partir de la foto, ¿no es cierto?, que tenemos acá a la izquierda, podemos ver que una muy buena idea podría ser entonces representarlo por ondas sinusoidales, ¿ya? General en el océano abierto, lo que nosotros llamamos las aguas profundas, las olas, ¿no es cierto?, pueden ser representadas más o menos de forma realista mediante funciones sinusoidales. Entonces, para que nos vamos entendiendo a lo largo de la charla, vamos a decir que cuando entonces tenemos una onda, una ola en este caso, vamos a llamar altura a la distancia vertical que haya entre el valle y la cresta de la ola, es decir, entre el mínimo del nivel del mar y el máximo del nivel del mar. ¿Ya? Entonces esa va a ser la altura de la onda de la ola en este caso. Ahora, cuando hablamos de la distancia horizontal, a eso se le llama longitud de onda, la distancia que hay entre cresta y cresta o entre valle y valle. Ahora, si pensamos que este eje es el tiempo, tenemos otro concepto fundamental que es el periodo del oleaje. Es decir, el tiempo que transcurre entre dos crestas o dos valles, ¿ya? Y esos entonces conceptos de altura, longitud de onda y periodo son muy importantes entonces para poder seguir la presentación. Ahora, es importante señalar que una fotografía como la que tenemos aquí no la vamos a encontrar todos los días, ¿ya? Esto está representando un oleaje más bien ordenado, pero muchas veces lo que vamos a encontrar, y de forma más realista, es un oleaje más bien desordenado. ¿Por qué? Porque como quiero representar un poco esquemáticamente acá, lo que realmente tenemos la mayor parte del tiempo en el mar es la interacción de muchas ondas, ¿ya? Que se sobreponen unas a otras. Ok, dicho esto, entonces me gustaría continuar con el mecanismo de generación del oleaje. Y tenemos que aquí el forzamiento es el viento, ¿ya? Cuando estamos hablando del oleaje es porque estas ondas en la superficie del océano las ha generado el viento. ¿Cuál es el mecanismo entonces? Lo que primero tenemos que tener es una desnivelación de la superficie del océano. Y eso está dado por lo que denominamos las ondas capilares, que son unas ondas muy pequeñitas que se forman en el océano a partir de una pequeña brisa sobre la superficie. Una vez que ya tenemos una desnivelación en la superficie del océano, y además entonces tenemos que estar soplando el viento, resulta que se van a producir diferencias de presión en lo que serían las paredes del valle, ¿ya? O si quieren, a sotavento y a barlovento del viento. Y esas diferencias de presión que produce entonces el mismo viento dentro del valle de la ola es lo que hace crecer a la ola, ¿ya? Pasado entonces el tiempo, el valle se profundiza, la cresta aumenta y por lo tanto la altura de la ola aumenta. Ahora, es un proceso de retroalimentación positiva, porque mientras mayor sea la altura de la ola, mayores van a ser las diferencias de presión dinámica que ejerce el viento en las paredes del valle y por lo tanto más rápido continúa creciendo. Ahora, las olas no pueden crecer eternamente, ¿no es cierto? Y la fuerza restauradora es la fuerza de gravedad. Por lo tanto, dicho esto, ¿no es cierto?, ¿qué es lo más importante para la generación del oleaje o para la generación de importantes eventos de oleaje? La magnitud del viento, es decir, la intensidad del viento. ¿Cuál es la velocidad con que el viento está soplando sobre la superficie? Eso es muy importante, pero también la duración del viento, ¿ya? Mientras más larga sea el evento, ¿no es cierto?, donde el viento está soplando sobre la superficie, también mayor altura se va a generar en el oleaje.
Y finalmente también la longitud donde está actuando el viento, ¿ya? Mientras mayor sea el área donde está soplando el viento, también mayor va a ser la altura de las olas que se van a estar generando. Ahora, una vez que el oleaje es generado por el viento, este tiene la capacidad de propagarse por miles de kilómetros por la superficie del océano y a través de las cuencas oceánicas. Y eso entonces es un factor muy, muy importante, porque quiere decir que en general, en Chile, en la mayor parte de Chile, el clima del oleaje no depende de las condiciones atmosféricas locales, sino que el clima del oleaje depende de las condiciones atmosféricas de cualquier lugar del Pacífico. Ok, dicho esto entonces, podemos describir en general, separar dos grandes tipos de oleaje. Uno se denomina mar de viento, ¿ya? Y que es el oleaje que está siendo generado localmente por el viento, ¿ya? Es decir, el oleaje que está siendo generado en una tormenta. Y acá tenemos un esquema de él para representar que es más bien desordenado, ¿ya? Que tiene cortos periodos y diferentes direcciones. Una vez que el oleaje entonces sale de la zona de generación y se propaga por el océano, sufre el fenómeno de dispersión. Y ese fenómeno de dispersión es que en su propagación va aumentando su longitud de onda y su periodo, ¿ya? Entonces acá, este que se llama mar de fondo, es decir, cuando el oleaje ya ha abandonado la zona de generación, tiene en general mayores periodos y mayores longitudes de onda. Acá entonces, desde la zona de generación hacia, ¿no es cierto?, la dispersión, vemos que si vemos un perfil del nivel del mar, es muy desordenado en la zona de generación, donde está ocurriendo el viento, y luego es muy ordenado, pero con menores alturas y mayores periodos, en la zona lejana de propagación. Ok, ¿y dónde entonces serían las principales zonas de generación del oleaje? Y eso es donde habitan y donde viven principalmente los ciclones extratropicales. ¿Qué son los ciclones extratropicales? Son núcleos de baja presión atmosférica, que habitualmente son noticia cuando se acercan a la costa y llegan entonces sobre el continente. ¿Qué es lo que tenemos nosotros y por qué son noticias? Porque generalmente presentan, ¿no es cierto?, precipitaciones y también fuertes vientos. Resulta que entonces acá en rojo, bueno, en amarillo y en rojo, tenemos donde se ubican los ciclones extratropicales de mayor intensidad. Y ellos entonces están en una banda más o menos entre 40 y 70 grados de latitud, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte. Y resulta que sobre el océano pueden alcanzar incluso mayores magnitudes que sobre los continentes. Entonces, estas zonas, las altas latitudes de ambos hemisferios, son las principales zonas de generación del oleaje. Eventos extremos, por ejemplo, pueden producir los huracanes, que también son núcleos de bajas presiones, pero en este caso son tropicales. Obviamente, los huracanes también sabemos que son muy intensos, ¿no es cierto?, en cuanto al viento que registran, y por lo tanto también son importantes generadores de oleaje. El punto es que los ciclones tropicales o los huracanes son mucho más esporádicos, ocurren mucho menos frecuentemente que el caso de los ciclones extratropicales que están continuamente sucediendo tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Ok, entonces a lo que yo me he dedicado, bueno, o a una de las cosas que me he dedicado durante los últimos años es a estudiar el clima del oleaje, que en realidad no ha sido muy estudiado para las costas de Chile. Generalmente lo que sabemos lo sabemos por estudios que se hacen a nivel global, y hasta hace poco en realidad las mediciones de oleaje o la información que se tenía del oleaje permanecía en consultoras privadas que
muchas veces hacen mediciones para tener medidas de diseño, de infraestructura y esas cosas, pero en realidad había muy poca información científica, la cual en estos últimos años ha ido avanzando de a poco. Entonces, en Chile, para estudiar a nivel climático el oleaje, es decir, necesitamos largas series de tiempo por periodos largos, no tenemos en realidad observaciones, ¿ya? Entonces, para hacer un estudio climático del oleaje, en realidad recurrimos a simulaciones numéricas del oleaje. En este caso, realizamos para todo el Océano Pacífico, porque como les contaba, por esta propiedad que tienen las olas de poder propagarse por miles de kilómetros, nos va a importar tanto lo que pasa en el Pacífico Norte como lo que pasa en el Pacífico Sur, para saber cómo van a ser las olas que lleguen a nuestro país. Entonces, hemos simulado todo el Pacífico, necesitamos contar con una batimetría, también con una línea de costa. Esos son datos que están disponibles, abiertos en Internet. También, obviamente, para forzar el modelo necesitamos el viento, que es el generador, ¿ya?, del oleaje, y también necesitamos concentraciones de hielo, ¿ya? Necesitamos saber dónde el viento genera oleaje, o dónde tenemos que considerarlo como si fuera continente cuando tiene una concentración de hielo mayor al 30%, por ejemplo, en el punto de grilla. Y con eso, entonces, utilizando el modelo Wave-Watch 3, hemos simulado 38 años de oleaje entre 1979 y el 2016. ¿Ya? En esta presentación no voy a presentar ningún tipo de validación, pero si alguien quiere ver la validación del modelo con datos observados, puede mirar el trabajo de Bellá y colaboradores del 2017. Ok. Entonces, para entender el clima del oleaje, vamos a ir primero a lo más básico, que es el ciclo anual, ¿ya? Es decir, cómo cambia el oleaje anualmente, es decir, cómo cambia a través de las estaciones del año el oleaje en las costas de nuestro país. Y para eso, entonces, lo primero que tenemos que estar conscientes es que obviamente durante el invierno, ¿cierto?, nosotros tenemos una mayor probabilidad de que estos ciclones extratropicales alcancen hasta la zona central del país, ¿ya? Entonces, durante el invierno, obviamente las alturas de las olas aumentan en general y durante el verano disminuyen. Ahora, es muy importante entonces tener en cuenta que cuando nosotros estamos en invierno, en el hemisferio norte están en verano, y viceversa. Cuando nosotros estamos en verano, ellos están en invierno. Por lo tanto, si ahora miramos un espectro del oleaje, paréntesis para los que no saben lo que es un espectro de oleaje. Un espectro del oleaje es un gráfico que me indica la energía, ¿ya?, de las olas que están asociadas a cierto periodo. Por ejemplo, acá está el eje de las frecuencias, que es el inverso del periodo. Entonces, la energía que contienen las olas asociadas a ciertos periodos y que se propagan desde cierta dirección, ¿ya? Entonces tenemos en un eje la frecuencia o el periodo y en el otro eje la dirección, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, vemos un espectro del oleaje frente a Valparaíso para los meses de verano, y acá un espectro del oleaje frente a Valparaíso para los meses de invierno. Acá el máximo de energía para todo el año, ya van a ser más o menos olas de entre 13 y 14 segundos de periodo, y que vienen desde el suroeste. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la zona de generación más cercana a nuestro país es la zona de generación del hemisferio sur. ¿Ya? Entonces, las olas se van a propagar desde una dirección suroeste, vienen desde el suroeste y tienen periodos de aproximadamente 13, 14, 15 segundos entre cresta y cresta, ¿ya? Y esas entonces van a ser las olas de mayor energía prácticamente todo el año. Sin embargo, entonces es interesante ver cómo cuando nosotros estamos en verano, nos aparece un pic de energía aquí, con menores periodos, perdón, menores frecuencias, ¿ya?, que lo que veíamos del suroeste, es decir, mayores periodos. Estas olas pueden tener periodos mayores a 20 segundos,
y vemos cómo su dirección es del noroeste, ¿ya? Es decir, estas son olas que están llegando desde el hemisferio norte y que se intensifican en nuestro verano porque precisamente ellos están en invierno y por lo tanto sus ciclones extratropicales están intensificados y también desplazadas sus trayectorias un poco más cerca del Ecuador y por lo tanto un poco también más cerca de Chile. Entonces, acá sucede es lo más básico, ¿ya? El ciclo anual. Las olas que nos llegan de la zona de generación del hemisferio sur aumentan en invierno, ¿ya? Los ciclones extratropicales del hemisferio sur están intensificados en nuestro invierno y también desplazados hacia una zona más cercana hacia el Ecuador. Y en verano, ¿no es cierto?, nos aparece también un máximo de energía de olas que vienen desde el invierno del hemisferio norte. Ok, entonces entendiendo cómo es el ciclo anual del oleaje, podemos hablar un poquito ahora de la variabilidad interanual, es decir, ahora cómo varía en distintos años las características del oleaje. En este caso, y solamente por, digamos, estudios previos que existen, vamos a ver la relación que existe entre el Niño, la oscilación del sur, es decir, los ciclos el Niño y la Niña, con los eventos de generación o de oleaje que vienen desde el hemisferio norte. Y para el caso de la variabilidad interanual relacionada al modo anular austral, que es una oscilación más relacionada a los cambios en la atmósfera de altas latitudes en el hemisferio sur, en ese caso entonces ocuparemos análisis estacional, es decir, vamos a mirar todo el año. Ok, si vemos entonces la variabilidad interanual relacionada al fenómeno del Niño, acá se muestra, por ejemplo, la correlación, un mapa de correlación que existe entre el índice de oscilación del sur, que la serie de tiempo está acá, con la altura significativa en todos los puntos de la grilla del mapa. Y bueno, se ponen colores solamente donde esa correlación es significativa, son 95% de confianza. ¿Ya? Entonces podemos ver acá que en donde aparecen colores es porque efectivamente la relación existe. Y bueno, ¿qué es lo que vemos? Que el índice de oscilación del sur, un índice, ¿no es cierto?, asociado al niño o la niña, tiene correlaciones negativas con la altura del oleaje en el hemisferio norte. ¿Ya? Y vemos que acá, donde estaba el paraíso, está en blanco porque en realidad correlación con la altura no hay. Y es más o menos lo que muestran acá las series de tiempo, donde tenemos el índice de oscilación del sur y la altura significativa, y en realidad al ojo se puede ver que no hay ningún tipo de relación entre el índice y la altura. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar otros parámetros del oleaje, por ejemplo, donde es más evidente la dirección peak, ¿qué es la dirección peak? La dirección peak es la dirección del máximo de energía en el espectro, ¿ya? Entonces, cuando vemos la dirección peak, podemos ver que sí podemos asociar, ¿no es cierto?, máximos en esta dirección peak a los mínimos que ocurren en el índice de oscilación del sur, ¿ya? Cuando tenemos valores negativos del índice, quiere decir que estamos en el Niño. Cuando tenemos valores positivos del índice, quiere decir que estamos en la Niña. Por lo tanto, los valores de correlación negativos que se muestran en el mapa nos indican que la altura de las olas aumenta en el hemisferio norte cuando estamos en el Niño y que disminuye cuando estamos en la Niña, ¿ya? Y acá vemos que en nuestro país, estas son series de tiempo frente a Valparaíso, efectivamente vemos que cuando la serie del índice del Niño muestra mínimos, la dirección peak en este caso muestra máximos, ¿ya? Cuando acá pasamos la dirección peak desde 270, quiere decir que ya estamos teniendo direcciones desde el noroeste, ¿ya? Y que la dirección peak
para un mes sea mayor a 270, de alguna manera nos dice que la energía durante ese mes desde el noroeste superó a la energía desde el suroeste. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo acá es que durante estos niños, que son los más extremos, ¿no es cierto?, que se han registrado durante el 82 y el 83 y el 97 y el 98, tenemos que efectivamente se supera la energía que viene desde el noroeste a la que viene desde el suroeste. ¿Ya? Durante otros niños más moderados, por ejemplo, como el 91-92 o el 2015-2016, también se puede apreciar que hay aumentos de la dirección peak, pero no es tan pronunciado como en los niños extremos. Algo similar se puede observar en el periodo peak, ¿ya? Y periodo peak, el periodo de las olas que contienen la mayor cantidad de energía en el espectro. Y acá vemos que también entonces el periodo aumenta cuando tenemos estos eventos extremos del niño y no es tan claro en los eventos moderados ni tampoco en la niña. ¿Ya? Entonces se ven las diferencias en la serie de tiempo muy marcadas para los eventos extremos del niño. Veamos ahora entonces las anomalías de energía del oleaje. Esto es las anomalías del espectro. Dicho en palabras más simples, cuando las cosas son más energéticas de lo común, cuando tienen mayor energía que lo habitual, están en rojo, y cuando tienen menor energía de lo habitual, están en azul. Y acá podemos ver entonces cómo para estos niños extremos las anomalías del oleaje que viene del noroeste es muy alto en la región de Valparaíso, no es tan alto para los niños más moderados y es menor la energía que lo habitual durante la niña. ¿Ya? Ahora si hacemos un análisis similar, pero para distintas latitudes a lo largo de la costa del Pacífico Sureste, tomamos ese pic de energía o esa anomalía y la ponemos a distintas latitudes. ¿Ya? En el caso del rojo tenemos los niños extremos, en verde los niños moderados y en azul la niña. Para los niños moderados tenemos anomalías positivas, pero que no son significativas, y para la niña tenemos anomalías negativas, pero que tampoco son significativas. Sin embargo, cuando consideramos los eventos del niño extremo, efectivamente nos dan que esas anomalías sí son significativas. ¿Ya? Eso a través de un test de Monte Carlo que nos permite decir que entonces estas anomalías son significativas con un 90% de confianza. Ahora, estos son lo que se denominan gráficos de Hofmöller, ¿ya? O diagramas de Hofmöller, donde acá tenemos el tiempo y acá tenemos la latitud y longitud, distintos puntos que nos están diciendo cómo es la propagación de la energía desde el hemisferio norte hacia las costas de Valparaíso. Y acá podemos ver entonces cómo durante los niños extremos del 82 y 83 y 97 y 98, la energía que se propaga entonces hacia la costa de Valparaíso es mucho mayor, principalmente en los meses de enero y febrero, que durante el niño, por ejemplo, los niños moderados, y realmente se ve cómo disminuye entonces la energía que llega desde el noroeste durante los periodos de la niña. Y eso entonces lo vemos asociado a cómo son los ciclones extratropicales durante estos periodos en el hemisferio norte. ¿Ya? Entonces acá tenemos las trayectorias en rojo y en negro para los distintos eventos extremos, moderados y la niña, y vemos en realidad cómo se ponen en una banda o en trayectorias bastante similares y con mayor densidad los ciclones extratropicales durante los eventos en niño extremo. Se desordenan un poco para los niños moderados, pero durante la niña acá se puede ver que la densidad de ciclones extratropicales es mucho menor y son mucho más desordenados. Además de eso, hemos podido evaluar las presiones de estos ciclones extratropicales, y efectivamente durante el niño las presiones de los ciclones son menores. Es decir, durante el fenómeno del niño la intensidad de las tormentas que se producen
en el hemisferio norte son mayores, lo que produce entonces que estos grandes eventos de oleaje lleguen incluso hasta las costas del Pacífico sureste. Veamos ahora entonces un poco de la variabilidad interanual relacionada al modo anular austral, que se denomina el SAM. Nuevamente podemos utilizar mapas de correlación. También existe un índice, ¿no es cierto?, para saber cuál es el estado del modo anular austral. Utilizamos el índice del SAM. Y entonces podemos ver que en este caso tenemos correlaciones positivas, tanto para la altura del oleaje, como para el periodo medio del oleaje con el SAM. ¿Ya? Entonces, ahora tener correlaciones positivas nos indica que hay un aumento de la altura de las olas y un aumento del periodo de las olas cuando estamos en fases positivas del SAM, y hay una disminución de la altura de las olas y también una disminución del periodo de las olas cuando estamos en fases negativas del SAM. Y eso en realidad tiene mucha importancia para la potencia del oleaje, que es finalmente, por ejemplo, lo que estaría o lo que importaría para el caso de evaluaciones de energía undimotriz. Y entonces podemos ver que los cambios en la potencia del oleaje pueden ser un porcentaje muy importante del promedio, ¿ya? Es decir, los cambios pueden ser hasta 70% en la zona sur de Chile y pasando, ¿no es cierto?, 50 hasta la zona norte más o menos ser 40%. ¿Ya? Entonces, las diferencias año a año en la potencia del oleaje producto del SAM puede ser muy importante a la hora de tener que evaluar energía undimotriz, por ejemplo. Ahora, si vamos a las anomalías de la energía ahora relacionadas al SAM, donde estamos tomando el 20% digamos, de los mayores índices del SAM en nuestra serie de tiempo y el 20% inferior para la fase negativa, vemos entonces lo que sucede en los espectros. Y lo que tenemos entonces es que durante la fase positiva, la energía que proviene desde el suroeste aumenta. Y eso entonces es muy consistente con lo que encontramos, ¿no es cierto?, que durante la fase positiva la altura de las olas aumenta, ¿ya? Y tenemos que la energía desde el oeste y del noroeste disminuye. Catalina, estamos bien de tiempo todavía, pero yo diría que como en unos 5 minutos más para que alcancemos las preguntas, así que... Sí, no sé me cómo... queda una, o sea, Excelente. aparte de esta, Mira, me queda una. No debería haber preguntado nada. Adelante. Así que vamos bien. Vale, súper bien, gracias. ¿Ya? Pero acá entonces tenemos que durante la fase positiva aumenta la energía del suroeste, ¿ya? Y disminuye la del oeste y noroeste. Y esto entonces está asociado a al cambio en las trayectorias de los ciclones extratropicales en el hemisferio sur, producto de la fase positiva del SAM. ¿Ya? Eso está bien estudiado. Hay estudios previos, ¿no es cierto?, que relacionan que fases positivas del SAM van a producir una intensificación de los ciclones extratropicales en el hemisferio sur y también un desplazamiento un poco más hacia el sur de sus trayectorias. Por el contrario, cuando estamos en la fase negativa del SAM, entonces vamos a tener una disminución de la energía desde el suroeste, pero vamos a tener un aumento de la energía del oeste y noroeste, y si se fijan también tirando hacia mayores frecuencias, es decir, menores periodos, lo que quiere decir entonces que vamos a tener probablemente un mayor ingreso de sistemas frontales hacia estas latitudes, ¿ya? Y eso es muy consistente con lo que se sabe entonces de la variabilidad del modo anular austral y su relación con los ciclones extratropicales del hemisferio sur. Y bueno, para terminar, más que conclusiones, me gustaría dejarle a todos mensajes claves, ¿ya?
Y uno entonces, el primero es que las olas que llegan a nuestras costas, a las costas de Chile, pueden haber sido generadas en algún lugar del océano, en algún lugar lejano del océano, puede haber sido tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, o también podrían haber sido generadas localmente por el viento en la costa, ¿ya? Dependiendo entonces de cuál sea su origen, si es desde el norte, desde el sur, o si están siendo generadas de forma local, van a tener distintas características, ¿ya? De altura, de periodo y de dirección de propagación. Y estacionalmente podemos ver cómo estos tipos de ondas van a cambiar durante el año. Y eso se explica entonces básicamente porque cuando nosotros estamos en verano, en el hemisferio norte están en invierno y viceversa. Ahora, la energía de las olas provenientes del hemisferio norte en verano es significativamente mayor durante los eventos extremos del Niño. Para el último evento del Niño Godzilla lo pudimos vivir acá en la región de Valparaíso en verano. La altura significativa y el periodo del oleaje frente a Chile tiene una relación significativa con el modo anular austral, el cual impacta fuertemente en la potencia del oleaje. Y finalmente, la energía del sur-oeste aumenta durante la fase positiva del SAM, sin embargo, la energía del oeste y el noroeste aumenta durante la fase negativa del SAM. Y eso puede tener mucha implicancia en cuanto a los riesgos en la costa, porque generalmente, ¿no es cierto?, como nuestra principal zona de generación es la del hemisferio sur, que generalmente nosotros nos protegemos o la infraestructura se protege desde esa dirección, las bahías, pero siempre quedamos más expuestos a las olas que vengan de la dirección oeste o noroeste. Y finalmente solo decir que, bueno, estos estudios también nos sirven para entender también o proyectar cómo van a ser los cambios del oleaje frente al cambio climático. Ya tenemos algunas hipótesis y espero entonces durante el próximo año dedicarme a las proyecciones. Y bueno, quizás entonces después les pueda contar cómo nos va. Gracias. En vivo y en directo, eso sí, espero. Muchas gracias, Catalina. No, te agradezco mucho la presentación. Oye, si alguna vez das el curso de ingeniería de oleaje, invítame porque yo quiero sentarme en tu curso. Pese a que lo que hiciste hoy día fue muy, muy didáctico, me imagino que hay muchos detalles que por supuesto no se pueden ver en 30 minutos. Así que nuevamente te agradecemos, Catalina. Tuvimos también una gran audiencia y tenemos varias preguntas. Así que te las voy a formular. Déjame, acá las tengo anotadas. Dame un segundo y voy a partir por esta. Mira, bueno, hay una que, de nuevo, voy a aprovechar mis privilegios de anfitrión y voy a partir por esa. Tú mencionabas de que los oleajes se generan ahí en latitudes medias y altas y pueden viajar miles de kilómetros. ¿Cuánto se demora una vez que se genera un oleaje? ¿A qué velocidad más o menos se propagan? Y supongo que esa es la base de estos sistemas de alerta. De repente nos dicen la próxima semana va a haber marejada, ¿verdad? ¿Se basa en eso, en que ellos detectan oleaje significativo o generación que va a llegar unos días después? ¿Cuál es la velocidad típica de propagación de la energía? Sí, o sea, del hemisferio norte se demoran 2 semanas en 2 llegar. semanas. Sí, uno los puede hasta seguir. Wow, wow. Sí, dos Eso es, semanas. Los del hemisferio sur, obviamente, como estamos de más cerca, se demoran menos, puede ser una semana, pero también con el hemisferio sur lo que pasa es que muchas veces no solo se desplaza el evento de oleaje, sino que también se desplaza el ciclón extratropical en sí, ¿ya? Entonces, de repente, cuando se van desplazando como al mismo tiempo, se pueden producir olas muy grandes, por ¿ya? cierto. Generalmente lo que pasa en el hemisferio sur puede demorarse una semana, ya 5 días, o incluso el ciclón extratropical avanzar con la misma marejada. Eh, pero lo Entiendo, del claro. hemisferio norte se O demora sea, tienen 2 velocidades semanas en llegar. comparables, son del orden de algunos metros por segundo o varios kilómetros por día. Así que, como dices tú, se puede desplazar el ciclón con el oleaje. Ya, Sí, cuando tome tu curso te voy a hacer más preguntas, incluyendo los meteotsunamis, que también eso da para otra charla, me imagino, pero ya, la vamos a dejar puesta nomás la pregunta. Oye, mira, tengo varias preguntas del público y tengo otras también. Por ejemplo, voy a partir por esa, no las voy a necesariamente hacer en el orden en que llegaron. Eh, Hay una pregunta respecto a las mediciones. ¿Mm? ¿Cuáles son
las voy a juntar acá un poquito. ¿Cuáles son las formas en que se mide el oleaje? ¿Quiénes los miden? ¿Tenemos reportes del Servicio Oceanográfico de la Armada, por ejemplo? Y cuéntanos un poquito de la parte de mediciones del oleaje. ¿Enfatizaste la No medición? sé Pero si todavía estoy compartiendo pantalla, si están viendo la sí, la presentación. estamos, sí, sí, la estamos Ya, viendo. me devuelvo acá. Dame un segundo. ¿Cómo estamos con la red de mediciones? Ya, a ver, espérame. No, ¿dónde está lo de las simulaciones? Acá está. ¿Ya? A ver, mira, Sí, ahí se ve el mapita con las yo, estaciones, supongo. Ujú. claro, cuando yo empecé con esto, ya me di cuenta que no había ninguna medición de largo plazo en Chile. ¿Ya? Sabía que había muchas consultoras que tenían mediciones, pero que en general se hacen por poco tiempo, y que el esfuerzo había sido del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, con mediciones con boyas de oleaje. Algunas entregan solamente altura y periodo, y otras te pueden entregar altura, periodo y dirección, dependiendo del sensor. ¿Ya? Ahora, para altura y periodo básicamente necesitas sensor de presión y nada más. Claro. ¿Ya? Pero para la dirección ya necesitas otro tipo de cosas. Pero mira, acá en el fondo están todos los puntos donde hay mediciones del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada en la costa de Chile. ¿Ya? El punto es que al parecer, yo no sé muy bien, pero por como vi que son los datos, al parecer es una o dos boyas que se iba cambiando de posición todos los años. Ah, de acuerdo, de Tenemos acuerdo. un año de medición para Arica, y después tenemos otro año de medición para Iquique, otro año de medición para otro lugar. Entonces, claro, acá se puede ver en la figura una linda red de mediciones, pero en realidad no están, No no estuvieron funcionan funcionando unidas, no todas son al juntas. mismo tiempo. ¿Ya? La buena noticia, esto fue cuando yo empecé, la buena noticia es que a partir de hace poco, un par de años, el CHOA efectivamente sí está realizando mediciones que tienen el objetivo de ser de largo plazo, ¿ya? Y entonces se pusieron, creo que hasta el momento hay 2 o 3 boyas que ya están funcionando de parte del El Servicio CHOA. Hidrográfico y Oceanográfico, y que hasta donde yo sé, la idea es mantenerlas en el mismo lugar y por largo tiempo. ¿No? Y me imagino que si tú quieres tener esos parámetros como la frecuencia, la dirección, debe ser un instrumento sofisticado, algún inclinómetro o algo así, ¿verdad? Acelerómetros, sí, Acelerómetro, ya, sí. así como en Ahora, sismología, ahora pero también en hay el una océano. revolución muy importante que está bueno, que ya llegó, pero que está por llegar a nivel público, digamos, que es lo satelital, ¿ya? O sea, tenemos a través de altímetros información de altura del oleaje satelital desde los años mediados de los 80, ¿ya? Mira, justamente esa era una de las preguntas que formulaba uno de nuestros estudiantes y colegas de la DMC, era respecto a los datos satelitales. ¿Mm? Sí, tenemos información satelital de altura del oleaje a partir de mediados de los 80 hasta la actualidad, ¿ya? Pero la revolución del hablo se viene porque ahora el nuevo satélite, que es convenio, digamos, francés-japonés, mide el espectro. Ok, wow, Entonces ya no wow, vas a tener a la altura, que muchas veces es un parámetro que esconde muchas cosas, sino que con esto vas a tener el espectro del oleaje a nivel global. Y eso es, para mí, que estudio estas cosas, una revolución completa del estudio del oleaje a ya lo nivel global. creo. Oye, y eso tampoco, para yo no confundirme, estos oleajes o estos satélites que miden oleaje es distinto a los escaterómetros, porque tú mencionaste en algún momento al principio cuando se generaban las ondas capilares, ¿verdad? Pero esas todavía, ¿qué es lo que mide el escaterómetro? Los que dan viento superficial, ¿miden oleaje o miden esas ondas chiquititas? No, Como claro, el ASCAT, no, el escaterómetro mide la rugosidad. Así que yo me imagino que mide, y esas desde son las ondas más chiquititas onditas probablemente. capilares serían una baja rugosidad, Claro, y eso, una baja rugosidad es una baja velocidad del viento, pero las olas más grandes, que ya serían oleaje de gravedad claro. o oleaje generado por viento, serían una mayor rugosidad de la superficie, y por lo tanto el escaterómetro lo interpreta como un mayor viento. Perfecto. Oye, tenemos cerca de 100 personas en la audiencia y muchas preguntas, así que de nuevo las voy a tratar de agrupar un poquito. Mira, bueno, hay varias, también tú lo mencionaste al final y lo dejaste prometido para el próximo seminario, pero ya se han verificado tendencias en el oleaje, en un escenario de cambio climático. Si tú tuvieras que decir, a lo mejor la respuesta es muy compleja, pero tal como decimos, ya,
el cambio climático para Chile, un Chile central más seco. En cuanto a oleaje, ¿tenemos simulaciones climáticas de futuro que nos indiquen Sí, algo del oleaje? sí, sí, hay cosas ya. Bueno, lo primero que ha salido, y como siempre, a nivel global, ¿ya? Y claro, a nivel global, ¿qué es lo que, qué es lo que se proyecta? Por lo general, un aumento del oleaje o la altura, porque también lo que pasa mucho es que cuando los estudios son globales, como tienen que abarcar todo el planeta, es con el parámetro de la altura, y hasta ahí nomás llega el asunto. Entonces, claro, cuando uno ve eso, ¿qué es lo que ve? Aumento de la altura del oleaje, y sobre todo en el Pacífico Sur, ¿ya? Perfecto. Y eso, bueno, es, está relacionado, o yo lo relaciono, que ya he estudiado esto, con el aumento, ¿no es cierto?, o la tendencia hacia la fase positiva del SAM, que también está proyectada. Ujú. Ahora, por otra parte, podemos hablar de eso, de las proyecciones, pero está pasando lo mismo en las últimas décadas. Es decir, las últimas décadas Claro, también ya tenemos que se la empieza a tendencia ver. del oleaje es al alza, ya, sobre todo en el Pacífico Sur, y también tenemos que efectivamente el índice SAM tiene una tendencia al alza durante las últimas décadas. Entonces, eso está Entiendo. relacionado y ya hemos comenzado a estudiarlo, por ahí hemos hecho algunas, tratar de hacer algunas atribuciones, pero como tú dices, no alcanza todo en una charla de media hora y por lo tanto No, no, estamos exigiéndote al la variabilidad máximo. interanual. Pero sí, ya lo que está absolutamente confirmado y por los datos satelitales, que igual son observaciones, es que hay una tendencia al alza de las alturas de las olas, sobre todo en el Pacífico Sur. Perfecto. Y bueno, y Mira, con respecto al niño, ya, bien, pues o sea, nosotros demostramos que durante los eventos extremos del niño aumenta el oleaje que está llegando desde esa dirección a Chile. ¿Y qué nos dicen las proyecciones? Que ante un cambio climático debería aumentar la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos del niño. gracias, Catalina. Tenemos como 5 o 10 minutos más antes de que terminemos. Esa pregunta entre paréntesis la formularon la de los cambios climáticos, Maisa, Laura, Rocío, Rocío Ormazábal también, en fin, varias personas estaban en esa línea. Hay otra línea que tiene que ver y que la pregunta, mira, para que vea además lo internacional que estamos, Maximiliano Viales, desde el otro lado de la cordillera, y también alguien que probablemente sea acá de este otro lado, del lado chileno, Amari Peliowski. La pregunta más o menos es, ya, ok, para generación de oleaje fuerte que llega a Chile, tú hablas, puede ser el hemisferio norte o el hemisferio sur. En el hemisferio sur, ¿hay algunas zonas como un hotspot, una zona preferencial, donde uno debería colocar atención, que son las generadoras de este oleaje significativo dentro de la gran cuenca del Pacífico? ¿Conviene que esté más cerca del cono sur de América? ¿Conviene que esté más cerca de Australia? No, Tenemos no, que no, no sé si estoy entendiendo qué conviene que esté más cerca a qué. tú generas un oleaje fuerte con vientos fuertes en latitudes medias, ¿verdad? En general. Concentremos en el hemisferio sur. Entonces, para generar oleaje que vaya a llegar a las costas chilenas, y también pensemos en la zona central de carácter significativo, ¿dónde es la región de generación de eso? Porque uno dice latitudes medias, pero dentro de la gran banda de latitudes medias, ¿hay alguna zona preferencial de generación de estas tormentas que finalmente llegan hasta acá? O sea, a ver, eso está un poco en este. En este se muestra, digamos, dónde está la mayor cantidad de densidad de los Sí, ciclones tropicales y mientras más rojo sea el puntito, es porque son más intensos. de acuerdo, de acuerdo. Ahora, Y por ejemplo, para que lleguen acá, ¿cachai? Si el ciclón está por aquí, ya se nos pasó de largo, por decirlo de eso es lo algún. que eso yo creo que era la Entonces, es pregunta. más o menos acá en el Pacífico, digamos, centro-sur, ¿ya? Si acá se desarrolla un ciclón más o menos importante, vamos a tener que eso se va a desplazar, el oleaje, ¿ya? Entiendo. Desplazar en esa dirección. No, esa yo creo que era no la Bueno, leí tal vez la pregunta también, pero esa era la intención, como decías tú. Y claro, yo y lo también otro, y también percibía, decir que al igual como nosotros recibimos el oleaje desde el hemisferio norte, las olas que se generan acá llegan hasta California, ¿ya? O sea, corre para los dos lados. por supuesto, por supuesto. Oye, también una pregunta así general que hay. Bueno, esta ya era una cosa más técnica cuando tú hablabas de la energía según la dirección. Y eso tiene una consecuencia, como decías tú,
para, por ejemplo, los puertos que tienen sus sistemas de abrigo, tratando de protegerse de las cosas que vienen del sur y si cambia. Ahora, yo me pregunto, y también lo vi en algunas preguntas por ahí, si también tiene que ver con la dinámica de las playas, o sea, que te lleguen, ya no de cosas hechas por la humanidad, sino que por cosas naturales como las playas, ¿se ven afectadas también por esta variable de dirección? Súper, súper afectada. Pequeños cambios en la dirección, en la dirección media del oleaje, es decir, la dirección climática del oleaje, puede generar drásticos cambios en las playas. Y eso también se ha observado, es decir, con el último, o sea, con el estudio que pidió el Ministerio, ¿no es cierto?, del Medio Ambiente, de los riesgos en la zona costera, con la información que había, que no es mucha, pero es la que hay, se pudo establecer que una gran parte de las playas del país está en proceso de erosión. Y eso, nuevamente, es absolutamente consistente con el aumento de la altura de las últimas décadas y con, claro, y con un pequeño cambio de dirección. Y que también estaría asociado con la desviación de las trayectorias más hacia el sur de los ciclones extratropicales, producto de la tendencia hacia la fase positiva del SAM. Ese pequeño cambio en dirección, donde ahora es un poquito más del sur, hace, al parecer, sufrir a las playas de erosión. Muchas gracias. Entonces, en Bueno, honor al y no tiempo te solo voy a hacer... eso igual, porque también ¿Mm? hay que considerar la sequía, las disminuciones de las Por últimas décadas supuesto. de las precipitaciones, que tiene sus consecuencias en el transporte también de los ríos, porque finalmente en la descarga de los ríos, de esos sedimentos que finalmente se terminan construyendo las playas. Entonces, digamos, la erosión puede ser justificada por ambos lados, una disminución del aporte y también un aumento, digamos, de la erosión producto del oleaje. Muchas gracias, Catalina. Mira, hay muchas Aumento del otras nivel del mar. preguntas más, pero como ya se nos empieza a acercar el fin de la hora, voy a hacerte la última, si tienes tiempo de responderla rápidamente, y la voy a combinar con una también que me llegó por otro medio. Mira, Cristian Chepillo pregunta si el aumento de la temperatura del agua afecta de alguna manera el oleaje, ¿ya? Temperatura del mar o temperatura del agua en general con el oleaje. Ahora, yo lo relaciono también con que el oleaje es la condición variable sobre el aumento del nivel del mar, ¿verdad? Que se relaciona en parte con la temperatura, en parte con el derretimiento de algunos hielos. Entonces, si tú también pudieras comparar cuán importantes son los cambios de oleaje, en particular para Chile, versus el aumento del nivel del mar, cosas que vio en su momento otros colegas también. Sí, bueno, hace poco salió, ¿no es cierto?, un artículo que causó revuelo, digamos, en la prensa, causó mucho revuelo porque decía que más o menos las playas iban a desaparecer a nivel mundial por cambio climático, ¿no es cierto? Sí, Bueno, en ese punto el mayor efecto era precisamente el aumento en el nivel del mar, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Lo que hemos visto es que hay una tendencia al aumento de la altura de las olas, ¿ya? Pero cuando miramos las últimas décadas a lo largo de la costa de Chile, el nivel del mar es súper cambiante. Es decir, no sé, en un punto, por ejemplo, San Antonio, por decirte cualquier cosa, tiene aumento el nivel del mar y en Valparaíso disminución. Entonces tiene una sí. diferencia de 100 kilómetros en la costa y te están dando tendencias absolutamente diferentes. Conclusión, el nivel del mar en Chile está dominado por el ciclo sísmico. ¿Ya? O sea, es decir, obviamente no vamos a estar ajenos al cambio climático ni al aumento del nivel del mar por esa causa. Pero mientras, no sé, podemos esperar un cambio de 50 centímetros en 100 años producto del cambio climático, resulta que por un terremoto nos puede cambiar el nivel del mar en 2 metros, para arriba o para abajo, en un minuto. Claro. Entonces, es complicado lo que se puede decir en cuanto al nivel del mar, pasa a ser casi estocástico por el asunto del ciclo sísmico. Ya lo creo. No, y bueno, o sea, ¿para qué pensar en lo que sucedió el año 60, como decías tú, lo que tal vez es asociado al cambio climático varios decenas de años en 2 minutos o algo así, los cambios que mencionabas tú? Oye, Catalina, te vamos a hacer llegar las otras preguntas, porque como te decía, hubieron muchas otras que no logramos alcanzar a ver, pero nuevamente te quería agradecer un montón tu presentación, realmente muy, muy didáctica. Yo creo que estamos cumpliendo súper bien los objetivos que nos trazamos en este ciclo de charlas Ciencia desde la Casa. Creo que hay que aprovechar estos momentos también para aprender cosas nuevas y
y hemos aprendido mucho en tu charla en particular. Así que nuevamente muchas gracias, Cata. Y también quería agradecerle a toda la audiencia. Como decía, tuvimos muchos de nuevo, decenas, sino centenas de personas escuchando tu presentación. Esto queda después en nuestro canal de YouTube del CR2. Y finalmente quería recordarles nomás que tenemos varias presentaciones en las próximas semanas. Todas van a ser transmitidas por este medio, así que estén atentos a la página del CR2 para que vayan viendo. Creo que la próxima, sí, la próxima es el 17 de junio con Macarena Valdés, impactos de la contaminación del aire en salud, y seguimos después con varias otras. Así que sin más que agregar yo por mi lado, nuevamente te agradecemos muchísimo, Catalina, salió todo muy bien y nos vemos muy pronto a ti y a todo el resto. Chao, Catalina. Un gusto Muchas verte. gracias a todos. Chao, chao. Que estés súper bien. Chao, Catalina.